La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Nueva York, en el siglo XIX. Sí, Oscar. Perdone que le interrumpa en su trabajo, señor, pero ya está aquí la señorita Wallace. Oh, qué puntual. La cité a las 5 y son las 5. Hágala pasar. Ah, Oscar, y sírvanos té. Sí, señor. Ahora les traigo el té. Emily Wallace. Una de las firmas más prestigiosas de The Raven Journal. Buenas tardes, señor. Oh, pase, señorita Wallace. Me sorprende. Es joven y muy atractiva. No me la imaginaba así. Le estoy muy agradecido, señorita Wallace, por haber aceptado. El caso me interesa. Se ha dicho que... Se han dicho acerca del caso del señor Valdemar muchas tonterías. ¿También en el Raven Journal? Bueno, pues la verdad es que en el periódico en el que usted escribe, señorita Wallace, y espero que no se ofenda por ello... No, no se preocupe. No me ofenderá si me dice que en el Raven Journal también se han dicho muchas tonterías sobre el caso del señor Valdemar. Se lo encargaron al estúpido de Mike Haynes, uno de los redactores más torpes. Pero aquí me tiene, dispuesta a escuchar su versión de lo ocurrido. Estoy convencida de que sobre el caso que ahora nos ocupa se ha difundido una historia, digamos, desvirtuada. No lo dude, señorita Wallace. Oh, pero por favor, siéntese. Gracias. ¿Sabrá algo de las teorías de Mesmer? Me temo que no. ¿Y bien? Le confieso que estoy impaciente por conocer su versión de los hechos. Perdonen, pero... Sí, Oscar. Sírvanos. A no ser que la señorita Wallace prefiera... Me gusta el té. ¿Sabe quién fue el primero que bebió té? No, no lo sé. ¿Quién fue? ¿Un japonés? Oh, no. Los japoneses descubrieron el té 2000 años después que los chinos. Ah, o sea que fue un chino. Un emperador chino. Hace más de 4000 años, hirviendo agua debajo de un árbol, cayeron en la olla algunas hojas. Las hojas del árbol, que era el árbol del té, dieron al agua un sabor maravilloso. No lo sabía. ¿Y usted, Oscar? Tampoco, señor. Creí que eran los indios los que... La India es el país que más té produce en todo el mundo. En la India y también en la isla de Ceilán los ingleses crearon grandes plantaciones. Se dice que los ingleses beben más de 2000 tazas de té al año. Oh, interesante. Conste que hasta hace unos meses del té lo único que sabía era cómo beberlo. Tuve que escribir un reportaje sobre el té. Perdone, no estoy aquí para hablarle... Bueno, le agradezco que me haya ilustrado acerca del descubrimiento del té. Soy muy curioso. ¿Y yo? Por lo que ahora espero que sea usted el que me ilustre sobre el tema... ¿Sobre el caso Valdemar? Si no desean otra cosa... Oh, sí, Oscar. Puede retirarse. Gracias, señor. Espero que las pastas sean del agrado de ustedes. Seguro que sí. El caso Valdemar. Del señor Valdemar. Debo serle sincero. No me sorprendió el que el caso provocara tantos comentarios y hasta discusiones. Dadas las circunstancias, de no haber levantado tantas polémicas habría sido un milagro. ¿Qué circunstancias? Las creadas por cuantos estuvimos implicados en el caso. ¡Qué gran error! Estuvimos de acuerdo en que, hasta que no tuviéramos la oportunidad de investigar más a fondo lo ocurrido, debíamos mantener el asunto alejado del conocimiento público. Y ya sabe lo que pasó. Lo contrario a lo que nosotros deseábamos. Se difundió entre la gente una historia que, al menos yo, considero espúrea. Una historia no solo falsa, sino también exagerada. Se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de profunda incredulidad. Todos los partícipes en el caso somos culpables de ello. Pero el lamentarse no sirve para nada. Así que... ¿Me hizo llamar? Sí, señorita Wallace. Para que usted, en su periódico, dé a conocer los hechos tal como en verdad sucedieron. En la medida en que me es posible comprenderlos. Pero el té, señorita Wallace, se enfría. ¿Una pasta? Sí, gracias. Le recomiendo esta. ¿Y? Es deliciosa. Se lo diré a Oscar. Está muy orgulloso de las pastas que hace. Le alegrará saber que le gustan. El té, señorita Wallace.
¿Por qué yo? Ay, soy un asiduo lector suyo. Lástima haberme perdido su reportaje sobre el té. Estaría de viaje, porque todos los días desayuno con The Raven Journal. Y una mañana se atragantó leyendo la crónica de Mike Haynes sobre el caso del señor Valdemar. Cierto. Es un tipo odioso. Cuenta lo que le cuentan, y lo que le cuentan se lo cuentan en las tabernas. No se molesta en investigar. Pero leyéndola a usted nunca me he atragantado. Me gusta su estilo. Sé que no me defraudará. Bueno, le escucho. Ah, pero un momento. Juraría que guardé. Aquí está. Mi libreta. Tomaré notas. ¿Ya? Sí, ya. Durante los últimos 3 años, más o menos, el mesmerismo atrajo repetidamente mi atención. ¿Sabe lo que es? El mesmerismo. La doctrina del magnetismo animal. ¿Cómo hipnotizar? Es cierto, señorita Wallace. Mesmer para muchos no fue otra cosa que un charlatán. Pero no para mí. De repente, hace unos 9 meses, se me ocurrió que, en la serie de experimentos hechos hasta entonces, existía una omisión muy notable e inexplicable. ¿Qué omisión? Nunca se había hipnotizado a nadie in articulo mortis, al borde de la muerte. ¿A punto de morir? Así que, aun no habiendo sido nadie hipnotizado en tal estado, quedaban por comprobar varias cuestiones. ¿Qué cuestiones? En primer lugar, si el paciente, in articulo mortis, sería susceptible de influencia magnética. En segundo lugar, si en el caso de que lo fuera, si su estado aumentaba o disminuía tal influencia. Y en tercer lugar, hasta qué punto, o por cuánto tiempo, el proceso magnético podría detener el avance de la muerte. Algo apasionante. Sí, algo apasionante, desde luego. Quedaban por aclarar otras cuestiones, pero las que más me interesaban eran las que le acabo de decir, sobre todo la última, por la gran importancia que podrían tener sus consecuencias. ¿Y qué hizo? Ante todo, pensar si entre mis conocidos habría alguno que me pudiera ayudar a la verificación de tales puntos. Acabé acordándome de mi amigo, Ernest Valdemar. El compilador de la biblioteca forénsica. El mismo. Goza por tal compilación de una gran fama. Y justa. Es también bajo el seudónimo de Issachar Marx, el autor de las traducciones al polaco de Wallenstein, la conocida trilogía dramática del poeta Johann Christoph von Friedrich Schiller, y de Gargantúa, novela del francés François Rabelais. Y el señor Valdemar, desde 1839, residió en Harlem, cerca de aquí, en Nueva York. Pienso que en un futuro no muy lejano, tal pueblo será absorbido por esta ciudad. El señor Valdemar es, bueno, o era... ¿Es o era? Permítame que prosiga. Perdón, desde luego. ¿Otro té, señorita Wallace? Se lo agradezco, pero no más pastas. Engordan. Si está frío. Oh, no. Está perfecto. ¿Oh? El señor Valdemar siempre se distinguió por su extremada delgadez. Sus piernas... ¿Sí? Sus piernas se parecían mucho a las de John Randolph. ¿A las de John Randolph? ¿Ese congresista que decía ser descendiente de Pocahontas? Un tipo tan excéntrico. Perdone, pero me estoy imaginando las piernas del señor Valdemar. También llamaba la atención por sus patillas blancas que tanto contrastaban con su pelo negro. Algunos creían que usaba peluca. Era de un temperamento muy nervioso. Un temperamento que le convertía en un buen sujeto para experimentos mesméricos. 2 o 3 veces lo había hipnotizado con facilidad. Pero... ¿Pero qué? Me decepcionó bastante al no alcanzar otros resultados que, dada su especial constitución, había previsto. ¿Por ejemplo? Su voluntad nunca logré que quedase bajo mi total dominio. No pude ejercer sobre él un control absoluto. Y respecto a la clarividencia, no conseguí ningún resultado del que me pudiera fiar. No supe si, sometido al estado hipnótico, percibía lo que, en un estado normal, no se es capaz de captar. Siempre atribuí mis fracasos a su mala salud. Unos meses antes de conocernos, los médicos le habían declarado tuberculoso crónico. La verdad es que el señor Valdemar acostumbraba a referirse a su cercana muerte con una sorprendente tranquilidad. Para él, el morir era algo que no se puede evitar, ni tampoco lamentar. Por lo que me acaba de decir, parece que el señor Valdemar
Resultaba una persona apropiada para lo que pensaba llevar a cabo, ¿no? Efectivamente. Sabía, porque conocía bien su forma de pensar, que no se iba a negar a colaborar conmigo. Lo que me proponía entraba dentro de su filosofía. Y sin parientes en América de los que pudiera temer una intromisión. En conclusión, que le hablé francamente del asunto, y para mi sorpresa, pareció interesarle vivamente. ¿Para su sorpresa? Sí, para mi sorpresa, señorita Wallace. Porque, aunque con anterioridad siempre se había prestado de buen grado a mis experimentos, nunca demostró por ellos particular interés. Su enfermedad era de las que permiten calcular con bastante exactitud cuándo sobrevendrá la muerte. Convenimos en que él me llamaría 24 horas antes del momento anunciado por los médicos que le atendían para su fallecimiento. Hace 7 meses, escrita por el propio Valdemar, recibí una nota en la que me decía: Estimado P, ya puede usted venir. Tanto el doctor D como el doctor F coinciden en que puedo asegurarle de que han calculado muy bien Valdemar. La nota me fue entregada media hora después de haber sido escrita. Al momento me fui a su casa. Al cuarto de hora ya estaba en la habitación del señor Valdemar. Del moribundo Valdemar. No le había visto desde hacía 10 días y me aterró el espantoso deterioro que en ese tiempo se había producido en él. ¿Qué alteraciones presentaba? Su rostro, señorita Wallace, era de un terrible color plomizo. No había el menor brillo en sus ojos. Y aunque siempre había sido extremadamente delgado, como ya le dije, en tal ocasión estaba muy demacrado. Tanto que la piel se había abierto en los pómulos. Su rostro era horrible. Sí, no lo dudo. A juzgar por lo que me ha dicho. No paraba de toser. La expectoración acabó alterando mis nervios. Su pulso apenas se percibía. Sin embargo, conservaba una notable claridad mental. Diría que extraordinaria. Y las fuerzas no le habían abandonado por completo. Me habló con claridad. Tomaba, sin necesidad de que nadie le ayudara, algunos calmantes. Lo encontré al entrar en su habitación, recostado en la cama sobre varias almohadas, escribiendo notas en una libreta. ¿Estaba solo? Oh, no, señorita Wallace. Le acompañaban los doctores D y F. Estaban a su lado atendiéndole. Luego de estrechar la mano a Valdemar, llevé aparte a los médicos y les pedí que me detallaran el estado del paciente. ¿Qué le dijeron? El pulmón izquierdo de Valdemar, desde hacía 18 meses, estaba en un estado semióseo o cartilaginoso, no pudiendo en absoluto desempeñar su función vital. ¿Y el pulmón derecho también? El pulmón derecho, en la parte superior, también estaba parcial o totalmente osificado. La parte inferior era ya solo un amasijo de tubérculos purulentos entremezclados. Ya todo en la parte inferior era esa masa blanquecina purulenta que se forma en los pulmones de los afectados por la tuberculosis. Había varias perforaciones importantes y una parte del pulmón estaba definitivamente adherida a las costillas. Es algo terrible. Sí, señorita Wallace, algo terrible. Los doctores también me dijeron que las alteraciones del lóbulo derecho del pulmón eran recientes. El proceso de osificación se había extendido con una rapidez poco frecuente, insólita. Un mes antes, no había el menor síntoma y hacía solo 3 días que se habían observado las adherencias. Y aparte de la tuberculosis, los médicos sospechaban que Valdemar tenía un aneurisma de aorta. ¿Una dilatación anormal? Pero los síntomas de osificación impedían hacer un diagnóstico exacto. Los doctores opinaban que moriría hacia la medianoche del día siguiente, domingo. Eran las 7 de la tarde del sábado cuando hablaba con ellos. Tanto el doctor D como el doctor F, al retirarse de la cabecera de la cama de Valdemar para hablar conmigo, se habían despedido de él. Se habían despedido para siempre. Pero, a petición mía, aceptaron visitar al paciente hacia las 10 de la noche del día siguiente. ¿Y se quedó solo con el señor Valdemar? No, solo no, porque también estaban en la habitación un enfermero y una enfermera. Pero
pero como si lo estuviéramos, porque tanto el hombre como la mujer se mantenían retirados de nosotros. Cuando se fueron los médicos, hablé francamente con Valdemar de su cercana muerte y del experimento que le había propuesto. ¿Y seguía dispuesto a llevarlo a cabo? Oh, sí. Y no solo eso. Estaba ansioso porque lo realizara. Me insistió en que lo empezara. Pero no me sentía autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza solo con la presencia de aquellos testigos. En caso de algún accidente repentino, bueno, la verdad, no confiaba en ellos, por lo que aplacé el experimento hasta cerca de las 8 del día siguiente. Fue la hora en que llegó el señor Theodore L., un estudiante de medicina a quien conocía. Él me libró de toda preocupación. Mi intención inicial había sido la de esperar a los médicos. ¿Y no les esperó? No aguardé a que llegaran. Me vi obligado a proceder no solo por la insistencia del propio Valdemar, sino también porque llegué a la conclusión de que no había tiempo que perder. Valdemar empeoraba rápidamente, se consumía. ¿Y qué hizo? Pedí a Theodore que anotara todo cuanto ocurriera. Él accedió amablemente a mi petición. Lo que le voy a relatar a continuación está sacado de sus notas. Notas, unas abreviadas, otras verbatim, palabra por palabra. ¿Podré...? ¿Sí, leerlas? Por supuesto, señorita Wallace. Después se las dejaré. Continúe. La verdad me tiene expectante. Faltaban 5 minutos para las 8, cuando tomando la mano del paciente, le rogué que manifestara con toda la claridad que le fuera posible al allí presente Theodore L., que estaba dispuesto a que yo le hipnotizara en el estado en que se encontraba. ¿Qué dijo? Su respuesta, aunque débil, pero audible, fue esta. Sí. Quiero ser hipnotizado. Temo que lo haya retrasado demasiado. Retrasado. Me extrañó su comentario. Pero mientras decía tales palabras, yo ya había comenzado a hacer los pases que sabía, por anteriores ocasiones, que eran los más efectivos con él. ¿Pases? Sí, pases magnéticos. Le ruego que... Bueno, al decir pases, me refiero a los movimientos que son necesarios hacer con las manos para hipnotizar a personas. Ah, ya. Imitan el movimiento que se emplea para imantar el acero. ¿Y eso? Según Mesmer, en quien yo creo, los astros influyen en el cuerpo humano. Los astros ejercen un influjo mutuo entre sí. Y a su vez, como escribió en De Planetorum Influxu in Corpus Humanum, sobre el cuerpo humano, llegando a condicionar, modificar su sistema nervioso de una forma semejante a la atracción que el hierro recibe del imán. El cuerpo humano tiene una propiedad similar a la del imán. Mesmer llamó a tal propiedad magnetismo animal. Y a sus pacientes los trató con imanes, hasta que se dio cuenta de que no era el imán lo que curaba a sus pacientes, sino la influencia psíquica que él mismo irradiaba. Por lo que a partir de entonces, en vez de imanes, pasó sus manos por las partes enfermas de sus pacientes. Tales pases son los pases magnéticos. Comprendo. Decía que usted comenzó a hacer unos pases al señor Valdemar. Sí. Y noté enseguida el efecto causado en él por el primer movimiento lateral de mi mano sobre su frente. Pero después, aunque empleé todos mis poderes, no logré otros efectos, o al menos no me resultaron perceptibles, hasta después de las 10. Ya habían llegado los doctores de I.F. Les expliqué en pocas palabras cuáles eran mis intenciones. Y como nada objetaron, dado que el señor Valdemar agonizaba, continué el experimento. Cambié los pases laterales por otros verticales. Y dirigí la mirada directa, fijamente, al ojo derecho de Valdemar. Su pulso ya era casi imperceptible. Su respiración eran estertores a intervalos de medio minuto. Así, durante un cuarto de hora. Al acabar este periodo, un suspiro natural pero muy profundo surgió del pecho del moribundo, cesando la estertórea respiración. Digamos que los estertores
no eran perceptibles. No cambió el ritmo de la respiración. Valdemar tenía las manos y los pies como el hielo, totalmente heladas sus extremidades. ¿Y la influencia hipnótica? Fue a las 11:05 cuando percibí signos inequívocos de la influencia mesmérica. ¿Qué señales? Su mirada, vidriosa, adquirió esa expresión desasosegada que es fruto de todo examen interior, algo que jamás se ve sino en casos de hipnotismo. Resulta inconfundible. Unos cuantos pases laterales le hicieron parpadear, como al acercarse al sueño. Palpitaron, le temblaron. Y con otros pases, se los cerré por completo. Sin embargo, no me quedé satisfecho con el estado que presentaba Valdemar, por lo que continué los pases, empleando a fondo mi voluntad, hasta lograr que todos sus miembros quedaran rígidos. Le había colocado con anterioridad en la posición que juzgué le sería más cómoda. Las piernas, los brazos estirados, la cabeza algo levantada. Cuando finalicé con tales pases, ya era medianoche. Pedí a los doctores que examinaran el estado de Valdemar. Tras algunas comprobaciones, admitieron que se hallaba inmerso en un profundo trance hipnótico. Un trance hipnótico bastante insólito. O sea que le sorprendió. Cierto. Y también aumentó la curiosidad que tenían, diría que en grado sumo. El doctor D decidió pasar toda la noche a la cabecera de Valdemar, mientras que el doctor F se retiró prometiendo volver al amanecer. Theodor L, así como los enfermeros, también se quedaron. ¿Qué hicieron? Dejamos descansar al paciente hasta cerca de las 3 de la madrugada. Luego me acerqué a él y le encontré en el mismo estado en que se hallaba al irse el doctor F. El señor Valdemar no había movido ni un dedo. No, cierto, ni un dedo, señorita Wallace. Yacía en la misma posición y su pulso era imperceptible. ¿Respiraba sin esfuerzo? Sí, respiraba tranquilamente, aunque casi de una manera imperceptible. Su respiración, si no se le acercaba un espejo a los labios, no se le notaba. Sus párpados cerrados con naturalidad. Y sus extremidades tan rígidas y frías como el mármol. Su aspecto debía de ser... ¿Sobrecogedor? No lo crea, señorita Wallace. Su apariencia en general no era precisamente la de la muerte. Al acercarme a él, intenté influir haciendo un ligero esfuerzo sobre su brazo derecho para que así siguiera los movimientos del mío, que movía suavemente sobre su cuerpo. Anteriormente con otros pacientes no lo había logrado. Y la verdad es que con Valdemar tampoco pensaba que lo lograría. Pero para mi asombro, su brazo seguía, débil pero seguro, el movimiento que hacía el mío. Decidí decirle algo. Señor Valdemar, ¿duerme usted? No responde. Pero en los labios, sí. En sus labios hay un ligero temblor. Como si quisiera... Señor Valdemar, ¿está dormido? Los labios le siguen temblando. Señor Valdemar, ¿duerme usted? Su cuerpo se ha agitado con un ligero estremecimiento. Sus párpados se abren, un poco, lo suficiente para que pueda ver una línea blanca en sus ojos. Los labios se mueven. Algo parece que... Sí. Ahora estoy dormido. Valdemar, Pero no me despierte. No me despierte. Déjeme morir. Así. sus brazos están tan rígidos, tan fríos como antes. Pero el derecho sigue los movimientos del mío. Señor Valdemar, ahora sigue sintiendo dolor en el pecho. No me duele. Me estoy muriendo.
Se está muriendo. ¿Y? No me pareció aconsejable seguir molestándole, señorita Wallace. No le volví a hablar. Le dejé descansar, dejando de actuar magnéticamente sobre su brazo derecho, hasta que llegó el doctor F. Lo hizo antes de lo anunciado. Aún no había amanecido. El doctor F se llevó una sorpresa. No pensaba que Valdemar aún estuviera vivo. Le tomó el pulso, le acercó un espejo a los labios y me pidió que le hablara otra vez. Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? Está como haciendo un gran esfuerzo. Vuelven a temblarle los labios y sus párpados se entreabren. Sí. Aún duermo y muriéndome. La opinión, o mejor será decir que el deseo de los doctores, fue el dejar al señor Valdemar en aquel estado hasta que le sobreviniera la muerte. Suponíamos que sucedería pasados pocos minutos. Decidí, sin embargo, dirigirle la palabra una vez más, repitiendo la misma pregunta. Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? Sí. Se está produciendo un notable cambio en su rostro. Sus facciones, sus párpados se abren muy lentamente. En sus ojos, las pupilas girando hacia arriba, desaparecen. Y la piel, toda la piel de su rostro, adquiere una tonalidad cadavérica, más semejante al papel blanco que al pergamino. Los círculos sépticos, las manchas redondas que hasta ahora se veían en el centro de cada una de sus mejillas, se apagan. Lo hacen con brusquedad, como la llama de una vela cuando se apaga de un soplo. El labio superior se contrae, se repliega, deja ver los dientes, hasta ahora ocultos. La mandíbula inferior se ha aflojado. El ruido que ha producido, todos lo hemos oído. Su boca queda abierta de par en par. Y la lengua, hinchada, ennegrecida. Valdemar. Señorita Wallace, todos cuantos estábamos allí presentes, se nos suponía acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte. Pero en aquel momento, el aspecto, la apariencia de Valdemar era tan espantosa, tan horrible, tan pavorosa, que todos, sin excepción, todos nos apartamos de la cama. Nunca había visto un rostro tan... Por favor, no siga. Estoy asustada. Si lo sabe el director, se burlaría de mí. Su relato me ha estremecido. Oh, perdóneme. No. Le agradezco que me lo haya contado de una forma tan realista. Ojalá, de escribir sobre el caso Valdemar, lo hiciera con la fuerza con la que usted me lo cuenta. Impresionaría a los lectores. Espero que tenga la oportunidad de hacerlo. Y de echar por tierra esas malsanas versiones que se han dado sobre lo sucedido a Valdemar. Magnífico. Y el señor Valdemar, supongo por lo que me ha dicho, murió en aquella madrugada. Ay, señorita Wallace, todos comprobamos que en Valdemar no había ya ningún signo de vida. Los doctores D y F, Theodore L, el enfermero, la enfermera y yo mismo, por lo que le creímos muerto. Pero... ¿Pero qué? ¿No me irá usted a decir que... o sí me lo dirá? No sé, señorita Wallace. No sé si usted me creerá. ¿Y por qué no había de creerle? Es que lo que ocurrió seguro que la asombrará. La asombrará en caso de que no se muestre incrédula. Temo que... Se lo ruego, continúe. Usted confía en mí y yo confío en usted. ¿De acuerdo? De acuerdo, señorita Wallace. Y si... también considero que mi deber es continuar contándole la historia, la verdadera historia de lo que pasó en casa del señor Valdemar.
íbamos a confiarlo, convencidos de que había muerto, a los enfermeros. Fue cuando, disponiéndonos a salir de la habitación, oímos algo a nuestras espaldas. Algo horrible. Algo que nos dejó paralizados. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué fue lo que oyeron, aterrados, cuantos se hallaban en la habitación del señor Valdemar? Oyeron algo espantoso. ¿Qué? ¿Qué oyeron? Algo horrible. Algo que nos dejó paralizados. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Es algo espantoso. ¿Pero qué era? Oh, señorita Wallace. Su lengua, hinchada y negruzca, vibraba. ¿Vibraba, dice? Oh, sí, se lo aseguro. Puede que la vibración durara 1 minuto. Con certeza no lo sé. Después, de las mandíbulas abiertas e inmóviles de Valdemar, surgió una voz que... sería por mi parte una locura intentar describirla. Una voz que nos heló la sangre. Hay 2 o 3 epítetos que, al menos en parte, pueden considerarse adecuados para explicarle cómo era. ¿Sí? Puedo decirle, por ejemplo, que era una voz áspera, quebrada y hueca. Pero el sonido en conjunto, eso sí que no se lo puedo explicar. Imposible. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nunca un sonido semejante ha lastimado el oído humano. No lo ha irritado. Nadie ha percibido tales resonancias. Por separado sí, pero juntas no. Y menos de un hombre. ¿Muerto? ¿O no? 2 características, sin embargo, puedo señalarle como propias de tal sonido. Es algo que pensé en aquel momento y es algo que aún sigo pensando. Puede dar cierta idea de su condición sobrenatural. ¿Sobrenatural? Sí, señorita Wallace, sobrenatural, porque natural no era. ¿Qué características? La voz parecía llegar desde muy lejos a nuestros oídos, al menos a los míos, como si proviniera de una caverna situada en las profundidades de la tierra. Sí, una cosa así. ¿Y cuál es la otra característica? Señorita Wallace, me temo que no va a entenderme. Que yo no voy a... No, bueno, perdone, señorita Wallace. Creo que no me he expresado correctamente. No va a entenderme porque yo no voy a ser capaz de que me entienda. Me faltan palabras. Sí, palabras para manifestarle la sensación que... Bien, lo intentaré. La voz me produjo la misma sensación que producen al tacto las materias gelatinosas y... ¿Gelatinosas? Sí, y viscosas. Una sensación, desde luego, muy desagradable. Y tratándose de un sonido, pavorosa. Y de una voz. Porque le estoy hablando de ambos. De sonido y de voz al mismo tiempo. No le comprendo. Quiero decir, señorita Wallace, quiero decir que el sonido consistía en un silabeo muy claro. ¿Claro? Sí. De una claridad tal que asombraba y aterraba. El señor Valdemar hablaba. ¿Hablaba? ¿Qué hablaba? Respondía a la pregunta que le había hecho unos minutos antes. Y antes de que ustedes creyeran que había muerto.
¿O estaba muerto? No sé, estoy terriblemente confundida. Sería raro no estarlo, señorita Wallace. Yo, como recordará, le había preguntado. Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? No me respondió. Fue cuando comenzó a producirse un cambio notable en su rostro. ¿Y qué dijo el señor Valdemar? Sí. Estuve durmiendo y ahora estoy muerto. Muerto. Eso fue lo que dijo, señorita Wallace. Que estaba muerto. Pero vamos a ver, si el señor Valdemar estaba realmente muerto, ¿cómo es que le habló? No es fácil de explicar. No, no lo es. Todos, al oírle decir tales palabras, sentimos un gran horror. Un horror que nadie se molestó en disimular. Fueron solo unas palabras, unas pocas palabras las que dijo. Pero por lo que significaban y por la forma en que las dijo, logró escalofriarnos. Theodore L., el estudiante de medicina, se desmayó al instante. Y tanto el enfermero como la enfermera salieron corriendo de la habitación, huyeron. No hubo forma de convencerles para que regresaran. Supongo que la actitud de ellos no le extrañaría ni a usted ni a los doctores. Oh, desde luego que no, señorita Wallace. Si yo le dijera lo que sentí... ¿Qué? Sería inútil el pretender describírselo. Y puede que cruel. Cruel con usted, señorita Wallace. Fue algo más que miedo, terror, pavor. Fue mucho más que eso. Debe conformarse con estas palabras. De acuerdo. ¿Y qué hicieron? Ante todo, intentar reanimar a Theodore L. Y durante casi una hora, tanto los doctores como yo permanecimos en silencio mientras atendíamos al estudiante. Cada uno inmerso en sus pensamientos o en sus pesadillas. Creo que ninguno de los tres nos atrevimos a exponer lo que pensábamos. Pero aunque no lo manifestáramos, todos creíamos que se trataba de algo sobrenatural. Y cuando recobró el sentido Theodore L., es de suponer que... ¿Que nos ocupáramos del señor Valdemar? Exacto. Y eso es lo que hicimos. ¿Cuál era su aspecto? El mismo. Seguía igual. Sus ojos en blanco. Y su piel tan blanca como sus ojos. Apagadas las manchas de sus mejillas. El labio superior sigue contraído. Deja ver los dientes. Su boca abierta totalmente. Y esa lengua hinchada y ennegrecida es algo que me cuesta mirarle. Y al ponerle el espejo delante de la boca, no hay ni el más leve indicio de que respire. Ninguna señal de respiración. Pero, señorita Wallace... ¿Qué? Si le hacía una pregunta, volvía a vibrar su lengua. Oh, señor. Pero eso es... Era una señal, o la única señal de influencia mesmérica. Resultó inútil el pretender sacarle sangre de su brazo derecho. No lo logramos, por más que lo intentamos. Tampoco su brazo obedecía a mi voluntad. En vano me esforcé por hacerle seguir la dirección de mi mano. Pero cuando le preguntaba, su lengua vibraba. Parecía esforzarse en responder, pero carecía de suficiente voluntad. Señor Valdemar, ¿me oye? ¿Me oye, señor Valdemar? Debo entender por el movimiento vibratorio de su lengua que me oye. Señor Valdemar. Sí, me oye. Pero está muerto. ¿Muerto? No, no está. ¡No! He frenado su muerte mediante un proceso mesmérico.
o lo que normalmente se denomina muerte. Perdone, pero todo lo que me cuenta es muy confuso. La verdad, no sé cómo de hacerlo, darlo a entender a los lectores de Raven Journal. Señorita Wallace, sé que lo contará. Y que lo contará bien. La considero una magnífica periodista. Ahora no sabe cómo lo hará, pero ya lo sabrá. Agradezco la confianza que deposita en mí, pero ojalá estuviera yo tan segura. Y bien, señor... Continúo. Valdemar parecía esforzarse en responder a mis preguntas, pero no a las que le hacían los doctores de EIF. Tampoco su lengua vibraba cuando le preguntaba el estudiante de medicina. Solo a mí respondía, o mejor dicho, intentaba responder. Y eso que hice todo lo posible para ponerle en contacto mesmérico con ellos. No logré tal relación hipnótica. ¿No quería tenerla? Puede que efectivamente no quisiera tenerla. Así que buscamos los servicios de otros enfermeros. Y a las 10 dejé la casa del señor Valdemar en compañía de los doctores y de Theodore L. Nos hacía falta descansar, y lo hicimos. Hasta que, por la tarde, volvimos a casa del paciente. ¿Paciente? ¿De qué otra forma llamarlo, señorita Wallace? Desde luego. Pero la verdad suena raro. Prosiga, se lo ruego. El estado del señor Valdemar seguía siendo el mismo. Discutimos un rato sobre la conveniencia... la conveniencia y la posibilidad, claro, de despertarlo. Pero poco nos costó llegar a la conclusión de que de nada serviría hacerlo. Era evidente que hasta entonces, como ya le he dicho, el proceso mesmérico había detenido la muerte, o lo que suele llamarse muerte. Nos parecía claro que despertarlo equivalía simplemente a... ¿A qué? O bien a asegurar su muerte de inmediato, o bien a acelerarla. ¿Y? Y así durante un periodo de 7 meses. ¿7 meses? Sí, señorita Wallace. Durante 7 meses, o casi 7 meses, el señor Valdemar permaneció en el mismo estado. Soy Valdemar. Y estoy muerto. ¿Qué hizo? ¿O qué hicieron durante esos meses? Le visitamos a diario. Algunas veces acompañados por otros médicos o alguna amistad. Los enfermeros le atendían constantemente. Hasta que a finales de la semana pasada... ¿Se decidieron a hacer algo más? Sí. El viernes pasado decidimos llevar a cabo el experimento de despertarle. O de intentar despertarle. Es muy posible que el resultado de tal experimento, el desafortunado resultado, fuera lo que levantó tanta discusión, tanta polémica en círculos privados. Y no tan privados. Cierto, señorita Wallace. La reacción popular ante tal experimento... Bien, ya sabe lo que opino. Fue una reacción muy desafortunada, porque la versión que se dio de los hechos fue tergiversada y de una forma espúrea, exagerada. Confío en que usted será quien dará a conocer la verdad, la auténtica verdad de lo sucedido. Gracias, le escucho. El viernes pasado, con el propósito de sacar al señor Valdemar del trance hipnótico, hice los pases habituales para ello. Con tales pases, los mesmerizados despiertan. Pero... No lo logró. No, señorita Wallace. No lo logré. No lo logré durante un buen rato. Pero después... ¿Qué? El iris. El iris de sus ojos. Parece que... Por favor, doctores, acérquense. ¿Sí? En sus ojos. Fíjense bien. El iris. ¿Desciende? Sí. El iris está descendiendo. O al menos en parte. Cierto. ¿Qué significa? Lo considero un indicio de la reanimación del señor Valdemar. De su retorno a la vida. Sí, de su retorno a la vida. Y ahora, el descenso de la pupila se acompaña de una supuración. Es un abundante flujo de icor amarillento. Icor. El líquido que supuran algunas úlceras.
Es muy desagradable. Sí. Su olor es harto repulsivo. Pero no deja de ser otro indicio de su reanimación. ¿Seguro? Seguro, doctor. ¿Por qué no intenta influir, como antes lo hacía, en el brazo derecho del señor Valdemar? Lo haré. Con estos pases. Con estos pases tenía que... Pero no. Su brazo no sigue al mío. No se mueve. Hágale alguna pregunta. Sí, pregúntele. No sé. Déjeme pensar. ¿Qué es lo que siente o lo que desea? De acuerdo. Señor Valdemar. Señor Valdemar, ¿puede explicarnos lo que siente? ¿Lo que siente y lo que desea? Lo que siente y desea, señor Valdemar. Y parece que... Miren, ¿Qué es? vuelve el color a sus mejillas. Se están marcando los círculos sépticos. Y su lengua ¡Vibra! Y señor Valdemar, repito, ¿puede explicarnos lo que siente y lo que desea? La lengua. Su lengua tiembla. Gira violentamente en la boca, aunque la mandíbula y los labios siguen rígidos. Está como rodando. ¿Qué está haciendo? Intentar hablar. Es horrible. Por Dios. Por amor de Dios. Pronto. Pronto. ¿Pronto qué? ¿Qué, señor Valdemar? Se prisa. Déjame dormir. Déjame dormir. Oh, despiérteme. Oh, despiérteme. Pronto. Le digo que estoy muerto. Le digo que estoy muerto. Haga algo. Yo no sé qué puedo hacer. ¡Pronto! Ha dicho que está muerto. Señor Valdemar. Muerto. No, debe calmarse. Siga mis manos sobre su cuerpo. Sígalos. Lo conseguirá. No pare. Le despertaré, señor Valdemar. Cálmese, por favor, cálmese. No puedo despertarle, no puedo. No se mueven sus labios, pero la lengua. Muerto. Su cuerpo se está... Se está encogiendo. Se contrae. Se deshace. Entre mis manos. Se deshace entre mis manos. Se pudre. Esto es... Sobre la cama solo hay una masa líquida. Una masa de repugnante, de abominable putrefacción. Solo queda esta asquerosidad de Valdemar. Perdone, señorita Wallace. Recordando lo que ocurrió, procuraré serenarme. Increíble. Pero cierto, se lo aseguro. Eso fue en verdad lo que ocurrió. Eso. Solo eso. ¿Solo eso? Algo horrible. Cada vez que recuerdo aquellas últimas palabras suyas. Dése prisa. Hágame dormir. Hágame dormir. Oh, despiérteme. Oh, despiérteme pronto. Le digo que estoy muerto. Le digo que estoy muerto. Sí. Cada vez que la recuerdo, siento un espantoso escalofrío.
Puede que con el paso del tiempo logre olvidarlas. Aunque me temo que no. Y yo creo que tampoco nunca podré olvidar cuanto me ha contado. Y puede que tampoco quienes lean lo que escribiré sobre el caso en el The Raven Journal. Aunque ahora me pregunto, ¿cómo contarlo? Lo único que sé es cómo titular mi artículo. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Y el señor Valdemar, según nos contó quien lo sometió a su influencia magnética, el señor Valdemar se encogió, se deshizo, se pudrió entre sus manos. Del señor Valdemar solo quedó una masa casi líquida, una masa repugnante, de abominable putrefacción. Solo quedó, según el magnetizador, una asquerosidad. Seguro que solo eso, porque algo más ocurrió, algo espantoso. El magnetizador, tras relatar a la periodista lo que en verdad había sucedido en el caso del señor Valdemar, y una vez que ella se fue a la redacción, cenó frugalmente y se retiró en su despacho a leer una antigua obra sobre el poder de la mente. No podía imaginarse que él, sí, él, no solo el señor Valdemar, también acabaría siendo noticia. A medianoche, un olor le hizo interrumpir la lectura. ¡Qué olor más asqueroso! Verdaderamente repugnante. ¿De dónde puede proceder? Aquí no hay nada que... Ay, cada vez es más pestilente. Se levantó y... Bajo la puerta. Sí, bajo la puerta. Se está deslizando una masa. Casi líquida. Viscosa. ¡Oh, no! Me recuerda a lo que quedó del señor Valdemar. Pero eso no puede ser. ¡Qué locura! El señor Valdemar. Una alucinación mía. Solo eso. Pero avanza hacia mí. Soy Valdemar, una masa hedionda, pero mi mente está viva y dispuesta a magnetizarle, a que venga al horrible mundo en el que me ha hundido. ¡No! Sí, usted será como yo, estará vivo sin vivir, muerto sin morir. Míreme bien, fije sus ojos en mí, así le haré agonizar y después será como yo, como Valdemar, para siempre, siempre, siempre.